Hola, mi nombre es Javier Stigliano. Yo soy docente del curso de LIAR en el módulo presencial de ginecología para la preparación para el examen de residencias. Y en esta modalidad virtual he preparado dos pequeños videos respondiendo algunas de las preguntas más comunes que hacen los estudiantes durante la etapa presencial. Para ello me voy a basar en las respuestas de algunas de las preguntas que utilizamos en el aula virtual. La idea es hacer dos videos medianamente cortos para poder cumplir con los objetivos de la propuesta. Acá, esta es una de las preguntas. No les voy a decir qué número de pregunta es, porque pueden estar intercambiadas, lo mismo que la opción, por eso la opción la van a ver pintada en negrita, ustedes les van a variar las respuestas. No obstante, en cada pregunta que he formulado en el aula, hay explicaciones de por qué es una y no otra. Pero estas me van a servir para ahondar en el tema. Esta paciente se trata de una paciente menopáusica de 50 años que desea mantenerse tomando sus pastillas anticonceptivas de siempre. Acá la pregunta es, ¿por qué una paciente de 50 años debería seguir tomando las pastillas anticonceptivas de siempre? Antes se utilizaba la terapia hormonal de reemplazo a todas las pacientes que tenían la menopausia. Después vino el estudio Women Health Initiative, en el 2004 se publicó este estudio, que demostró que el objetivo de hacer la terapia hormonal de reemplazo a todas las pacientes no era eh, real. Es decir, el objetivo que se buscaba era la prevención del evento cardíaco y se buscaba el mejoramiento de un montón de funciones. No, se demostró que no es así. Entonces, inclusive, se demostró que hay un leve aumento del riesgo de cáncer de mama. Cuando estos estudios fueron analizados por expertos externos, y se hicieron un análisis muy profundo de la población incluida, se vio que en ese grupo había pacientes con alto riesgo de cáncer de mama y había pacientes que ya habían tenido alguna lesión que jamás les hubieran dado terapia hormonal de reemplazo. Entonces, lo que se coincidió fue, se separó ese tipo de pacientes, igual el riesgo era aumentado, levemente pero aumentado. Por lo tanto, solamente se le da terapia hormonal de reemplazo a las pacientes que tienen un síndrome climatérico instaurado. Quiere decir que tienen muchos síntomas y muchos signos de menopausia y que aparte interfieren con su estilo de vida y con su calidad de vida. Entonces, ¿a quién? Solamente a las que tienen ese problema instaurado. ¿Cuánto tiempo es lo recomendado? Bien, la idea es dar el menor tiempo posible útil, no excederse de los 3 años, y la dosis la más baja posible. Se empieza con la dosis más baja y se va subiendo. Claramente, primero hay que evaluar el riesgo. Si tenemos una paciente con un gen BRCA1 o BRCA2 positivo, no se les va a ocurrir a nadie darle terapia hormonal de reemplazo. Y si tenemos una paciente que no se hizo el gen, pero tiene una alta carga familiar, como ser un tía, madre, hermanas, más de 2 o 3 familiares, algún cáncer de mama en el varón, en la familia, cáncer de páncreas o sistema nervioso, alguna cuestión que uno pueda pensar en algún síndrome genético, aparte del BRCA1 o BRCA2, esta paciente es candidata a no recibir ningún tipo de terapia hormonal. Bien, ¿qué pasa en esta etapa también? En esta etapa empiezan a aparecer alteraciones metabólicas en el hueso, que son denominadas como osteopenia y osteoporosis. Los tratamientos son bien distintos. La osteopenia es un déficit en el calcio, la osteoporosis ya es un déficit en la estructura que necesita un fijador de ese calcio y el calcio. La reposición de calcio en las mujeres está recomendada en la dieta. Como toda paciente, nosotros hacemos una APS, es decir, una atención primaria en salud, y a todas les decimos que bajen de peso, que no fumen, que no tomen alcohol, que lleven una vida sana. Y en ese contexto hablamos de la nutrición, y en la nutrición tiene que tener un buen aporte de calcio. Si no lo logra mediante la dieta, se le suministra en forma de comprimidos. Bien, ¿a quién le voy a pedir una densitometría mineral ósea? ¿A qué paciente le voy a pedir una densitometría mineral ósea? Se le va a pedir
a la paciente que finalizó su climaterio, es decir, a la paciente menopáusica, eh, cuando pasen 10 o 15 años después de la menopausia. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de las guías hablan de hacerlo a los 60, 65 años. ¿Qué pasa con una paciente que tiene un antecedente familiar muy importante de osteoporosis o que tiene factores de riesgo? Esa paciente que tiene factores de riesgo para osteoporosis debe ser realizada la densitometría cuando llega a los 50 años, que es la edad en este país más o menos uno que se llega a la menopausia. Bien, este es un ejemplo, este caso clínico, donde tiene una paciente de 58 años que tiene muchas cuestiones para utilizar, por ejemplo, eh, no sabe si hacer una terapia hormonal o no, entonces cuenta que la madre tuvo un antecedente de una fractura de cadera, que no hay antecedentes familiares de cáncer ni cardiovasculares, que está todo bien, tiene colesterol un poco elevado, y la idea de esta paciente es, tiene síntomas vasomotores de importancia, dice al principio de todo. Quiere decir que estaría de importancia, quiere decir que alteran su calidad de vida, que se podría realizar. Por supuesto que si nosotros le decimos a la paciente que cambie su calidad de vida y que mejore, que eso sería ideal. Pero bueno, en este caso, fíjense que dice terapia hormonal de reemplazo sustitutivo y continuar solamente hasta alcanzar los 5 años de tratamiento. Ninguna de las otras opciones ofrece esa pauta en el tiempo. Es por esto que esta pregunta es la correcta. Esta otro ejemplo tiene 55 años, está un poco excedida de peso, tiene hipertensión arterial leve y un colesterol levemente elevado. Su última menstruación fue hace 11 meses, pero tiene 55 años. Quiere decir que está en lo que se llama la perimenopausia. La terapia hormonal de reemplazo no necesariamente tiene que ser en la paciente menopáusica, sino que puede ser utilizada en la perimenopausia con distintos objetivos. Acá el distractor más importante es que es hipertensa, entonces uno diría, uy, entonces es un factor de riesgo. Pero dice hipertensión leve y medicada. Al igual que en la guía de anticonceptivos que ustedes habrán leído y que recomendamos leer y después vamos a hablar de eso, encontramos que la hipertensión leve y medicada, o leve, medicada, controlada, la palabra que sea bajo control, no es una contraindicación absoluta para la terapia de reemplazo hormonal o para la utilización de hormonas. Y esta paciente presenta sofocos, insomnio, fluctuaciones del estado de ánimo y sequedad vaginal. Es decir, si yo tuviera que medicar cada una de estas por separado, la paciente va a necesitar un montón de comprimidos y con una terapia hormonal de reemplazo se soluciona más sencillamente. Bien, si eligiéramos la opción que en este caso es la D, que dice dieta, actividad física y medicación sintomática, la dieta y la actividad física está perfecto y siempre lo vamos a hacer, pero la conducta correcta es hacer el tratamiento de todo el problema que tiene. Es correcta la D, pero habla de la medicación sintomática y voy a necesitar muchas cuestiones, abordar muchos polimedicar en lugar de hacer un solo tratamiento. Esta paciente tiene 24 años, han buscado embarazo sin éxito y trae este estudio que muestra acá, en donde lo único que nosotros vamos a remarcar como positivo es una TSH de 6, en donde claramente la mayoría de las veces el estudiante elige clomifeno para estimular la ovulación. El clomifeno es una droga que estimula la ovulación, pero no se puede dar así sin estudios previos. ¿Por qué? Porque yo puedo garantizar que ovule y puede hasta conseguir un embarazo, pero en este caso sería una paciente con un hipotiroidismo subclínico a priori. Entonces, el hipotiroidismo subclínico y el hipotiroidismo son factores de riesgo para abortos más frecuentemente. Eh, entonces, estamos sometiendo a una paciente que no puede buscar un embarazo a que se embarace y lo pierda por esto. Y esto denota la importancia de lo que es la consulta preconcepcional. La consulta preconcepcional está en las guías, en las recomendaciones de lectura, en la bibliografía complementaria o bibliografía obligatoria, dice eh, que está la guía de preconcepción y control del embarazo.
La guía preconcepción, lo que nosotros utilizamos en esa consulta es una buena anamnesis donde averiguamos cuáles son los factores de riesgo para esta mujer en cuanto busque un embarazo. Por ejemplo, si trabaja con agroquímicos, si el marido trabaja con agroquímicos, pesticidas, derivados del petróleo, y viene con la ropa a la casa para que ella, a la casa para que la laven y demás, lo ideal es decirle, tratar de sacar todos esos factores de riesgo, tanto de ella como de su pareja. Y en el caso de la paciente, lo que se hace es hacer un chequeo ginecológico completo para garantizar que no tenga patologías cervicales, patologías mamarias, patologías ováricas en el control. Aparte, se le pide un laboratorio muy completo con serologías. Las serologías deben incluir toxoplasmosis, deben incluir HIV, BDRL, hepatitis C. ¿Por qué? Porque es necesario saber si la paciente al momento del embarazo está en condiciones serológicas de no presentar una patología. Por ejemplo, si está cursando una toxo aguda y nosotros le decimos que se embarace, la complicación puede ser muy grave. Si tiene un HIV y se destaca, es muy importante tratar de bajar la carga viral o buscar el momento del embarazo o iniciar precozmente el tratamiento. Entonces, piensen que una consulta preconcepcional ocurre antes del embarazo y una mujer se va a dar cuenta que está embarazada cuando ya cursa 4 a 6 semanas en promedio y suelen consultar cercana a la semana 7 u 8. Entonces ya son muchas semanas sin tratamiento. ¿Por qué es importante entonces la consulta preconcepcional? Por esto que dijimos, y el último punto de la consulta preconcepcional son las vacunas. Las vacunas son muy importantes, se averigua el calendario de vacunación de la paciente y si es necesario se piden inmunoglobulinas para dosar anticuerpos y va a indicar la vacuna. ¿Por qué? Porque hay vacunas que se puede cursar un embarazo inmediatamente, hay otras que hay que diferir el embarazo algunos meses. Recalcar sí lo de la TSH y ATPO que se pide en la consulta preconcepcional y durante el embarazo para medicar o derivar al endocrinólogo si da tiempo. En el caso esta es una paciente que nos va a servir para hablar de anticoncepción en adolescentes. Yo tengo anotado en un papelito los ítems que quiero charlar con ustedes. Acá es donde recalcamos, como ya lo hizo Max Soto, siempre la lectura y el estudio de las guías complementarias y las guías de la bibliografía adicional. Eso es muy importante. Entre ellas está la guía de anticoncepción. En todas las guías, tanto la de anticoncepción, las guías de asistencia a la paciente adolescente ginecológica o las guías de pediatría, todo el mundo, en el mundo, se recomienda que el adolescente tiene que usar dos métodos, un método de barrera y un método hormonal. Y el método hormonal debe ser de alta dosis. ¿Por qué? Porque si yo le utilizo baja dosis no va a estimular el crecimiento y la fijación de calcio en el hueso. Por lo tanto, tiene que ser alta dosis. No debo privarle de los estrógenos en esta etapa del crecimiento. Eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, por eso es la opción B en este caso, que es de alta dosis. Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes del síndrome de ovario poliquístico? Normalmente uno asocia al síndrome de ovario poliquístico con la obesidad y esto no es tan así. Si bien la obesidad forma parte del cuadro clínico, el diagnóstico según los criterios se basa en la oligoamenorrea, oligoamenorrea o amenorrea, en el ovario poliquístico ecográfico, en las alteraciones de laboratorio, ya sea FSH invertida con LH, y la presencia de andrógenos en sangre, y también el hirsutismo ya clínico, o sea, puede ser de laboratorio o clínico. Estos son los criterios de diagnóstico, pero lo más común es la oligomenorrea, amenorrea y no tanto la obesidad. ¿Por qué pasa esto que en general se asocia tanto? Porque uno lee y sabe que la paciente con síndrome de ovario poliquístico suele tener más riesgo de tener un síndrome metabólico. Entonces, uno imagina cuando lee el cuadro clínico a una paciente obesa, con mucho vello, y la mayoría de las veces no es así. Lo más común en este caso es la oligoamenorrea.
Bueno, hasta acá vamos a hacer el primer video porque estamos por los 16 minutos y después les voy a grabar el segundo video. Nos vemos en breve. Hasta luego.